Muy bien. Ahora vamos a hablar, pero tenemos dos partes prácticas, que es el test de obstrucción de la garganta y el test de respuestas idiosensoriales e idiomotoras. Bueno, primero vamos a hablar sobre la psicopatía. ¿Han notado que la delincuencia se ha incrementado? ¿Que hay inseguridad? ¿Que los crímenes cada vez son más atroces? ¿Que ya no es como antes, que ahora no se puede salir a la calle, que hay mucho peligro, hay muchos robos, asesinatos? ¿Han notado también que, por ejemplo, en nuestro medio, en nuestro país, que es un caldo de cultivo, que es un laboratorio para analizar y experimentar, hay mucha corrupción? Hay una teoría que afirma que el psicópata, escuchen, el psicópata es el nivel superior de evolución al que va a alcanzar el ser humano. Los psicópatas son seres humanos evolucionados que están en un nivel superior, en el escalón superior. Bueno, muchos cuestionan y critican, ¿no? Rechazan esa hipótesis. Pero ¿cómo surge el psicópata? Históricamente, antropológicamente, así como cuando hablábamos de la mujer en la antigüedad, como era el matriarcado. El psicópata es el que defiende a la tribu, es el que protege al clan en la antigüedad, porque todo sigue procesos, procesos filogenéticos, procesos de evolución, de desarrollo. El psicópata era aquel que no sentía remordimientos, que protegía al grupo, que se enfrentaba a la adversidad sin temor. Bueno, es una teoría. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es un psicópata? Un psicópata es un sujeto, es una persona que tiene problemas respecto a su personalidad, al fondo estructural perenne, personalidad, un desorden de personalidad. Y que ahora hay un trabajo en Estados Unidos con la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, donde se está tratando de determinar finalmente si el psicópata debe ser exento de culpa penal, si debe ser impune o si debe ser considerado como una persona que responda por sus actos. Actualmente se considera que es responsable de sus actos, porque puede distinguir entre el bien y el mal. Pero hay otro grupo que asume, que afirma, que aduce que no es realmente así, porque es como que está condicionado, es un robot, como el robot ese de Arnold Schwarzenegger, ¿se acuerdan? Ese robot que está programado para algo y bueno, no puede evitar eso. El psicópata es como el TOC, una persona que tiene TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, DOC, desorden obsesivo compulsivo, puede ser un genio, puede haber ganado un premio Nobel, puede estar enfrascado en investigaciones de física nuclear, tener renombre, fama, fortuna. Sin embargo, sufre de ese desorden. Entonces, cuando saluda a alguien, siente que millones de gérmenes están en la palma de su mano y siente una necesidad compulsiva de ir a lavarse las manos. Y dice, sé que estoy mal, yo soy premio Nobel, soy un físico de renombre, pero no puedo controlarlo. Tengo que lavarme las manos porque si no me lavo las manos siento mucha ansiedad, desesperación, angustia. No lo puedo tolerar. Es un genio. 160 de coeficiente intelectual, como Stephen Hawking, como Albert Einstein. Sin embargo, no puede controlarlo. Ahora, como eso no tiene que ver con las leyes, los delitos, bueno, pasa inadvertido. Pero
de la misma manera, guardando las distancias por extensión, es la psicopatía. El sujeto tiene sus propios esquemas morales, éticos. Es anético, no acepta las leyes establecidas, tiene sus propias leyes. Es frío, no tiene remordimientos. Y es capaz de disfrutar en un ambiente donde otros se preocupan o sufren. Él disfruta. Ahora, hay dos tipos de desorden de personalidad. El psicópata y aquel que es el desorden de personalidad antisocial, que es diferente. Es diferente. Y tiene que ver con hipnosis por la actividad eléctrica del cerebro. Cuando una persona es psicópata, cuando su agresividad es instrumental. ¿Y cuando es un desorden de personalidad antisocial? Cuando su agresividad es reactiva. Esa es la diferencia. Psicópata es porque su agresividad es instrumental. Personalidad antisocial, su agresividad es reactiva. Ahora les voy a dar la bibliografía donde pueden encontrar más información sobre este tema. Pero además tiene que ver con actividad eléctrica cerebral. Se ha encontrado que el psicópata tiene actividad eléctrica teta en condiciones hostiles en el entorno, mientras que el de personalidad antisocial tiene las normales, alfa, beta, etc. Entonces, ¿qué significa eso? El psicópata es una persona fría permanentemente, no se involucra emocionalmente. El psicópata le dice, te amo. Pero ese decir te amo es equivalente a decir, dame un té o quiero una Coca-Cola. No hay diferencia, es frío emocionalmente, neutral. Por eso los asesinos en serie son psicópatas, no son antisociales, personalidad antisocial. En personalidad antisocial sí se llama agresividad reactiva porque reaccionan, entran en cólera, discuten, se enfrentan, etcétera, etcétera. En el caso de la psicopatía, que hay una lesión en la amígdala del cerebro, no sienten temor y son demasiado fríos. Entonces, generalmente, como Ted Bundy, un asesino en serie de la Florida, era completamente frío. Entonces, ellos no se involucran emocionalmente en el momento de asesinar. Pueden cortar cabezas, disparar, no sienten nada. Están en teta. Ese es el psicópata. El sujeto que tiene personalidad antisocial, desorden de personalidad antisocial, sí tiene esas variaciones eléctricas de ondas Hertz, ¿no? Ahora, si un paciente que es psicópata está constantemente en ondas teta, que ese es su, digamos, su modus vivendi, ondas teta, o sea, las ondas teta en adultos aparecen en los cuadros meditativos, en los estados de trance y éxtasis, los yogis. Y el asesino en serie, el psicópata, también tiene las mismas ondas eléctricas, las ondas Hertz, pero orientadas hacia otro punto, otro ángulo. ¿Qué se puede hacer? ¿Consideran que un psicópata debería recibir sesiones de hipnosis? Tal vez con tratamiento, con un especialista. No, porque está en ondas teta. La hipnosis induce a un paciente, a un sujeto, a entrar en ondas teta para que sea receptivo. O sea, en el caso del psicópata, que además en el diagnóstico de psicopatía se sabe que es un cuadro crónico irreversible, sin embargo, la intensidad
disminuye con el paso de los años, pero sigue siendo psicópata. Ahora, en el libro que les voy a enviar, que es bueno, se los voy a enviar, sobre un análisis de la maldad, sobre la psicopatía, se habla de psicópatas de éxito y psicópatas de no éxito. El psicópata de éxito se torna delincuente, es asesino, es ladrón, carterista, estafador, etc. Y el 30% de la población penal es psicópata en diferentes centros penales. La población penal, 30% psicópatas. Pero hay psicópatas que no terminan en la cárcel, que no delinquen, pero tienen el mismo perfil. Son fríos, inescrupulosos, manipuladores, mienten, mitómanos, y que no terminan en la cárcel, pero terminan en el Congreso. O de repente en una empresa, o llegan a la presidencia. Muchos han hipotetizado, y espero que la CIA no participe en esto y me vaya a destruir, pero Donald Trump es un psicópata de éxito, ¿no? Tiene su propia escala de valores, y seguramente que ustedes conocen de muchos psicópatas de éxito. El psicópata de éxito, aparentemente, porque todo psicópata, tanto los que están presos como los que están en el Congreso, son encantadores, son seductores, tienen una capacidad de hipnotizar, entre comillas, de seducir, de subyugar, sorprendente. Un lenguaje verbalizan que cautivan, pero en el interior son fríos, ¿no? Y son promiscuos, tienen una facilidad para desconectarse de relaciones. Ahora, si vemos ese perfil de psicópata, pero que no delinque, hay muchos que conocemos. Y como en todo, ok, Helen se va, tiene guardia, ok, ya, nos vemos el próximo sábado. Ok, Helen. Muy bien. Doctor, me conecto en el taxi para escucharlo. Ok, muy bien, ya, Helen, ok, está bien. Entonces, el psicópata tiene pues un perfil que lo hace seductor, encantador, y que puede terminar con éxito o sin éxito en la cárcel, ¿no? Las dos posibilidades. Y Ahora, sí, diga. ese psicópata con el tiempo puede empeorar. Ese tipo de psicópata encantador, ¿con los años se puede magnificar su conducta? Bueno, de acuerdo a lo que se establece, lo que se conoce, los cánones, las disposiciones, la información, por ejemplo, que se conoce sobre psicopatía en psiquiatría, en psicología. La psicopatía es un cuadro crónico irreversible. Quien es diagnosticado, el diagnóstico se hace a partir de los 18 años. Antes es conducta antisocial, que también es frecuente. Ya uno puede detectar a un futuro psicópata. Es un niño que es mentiroso, que le gusta robarle plata a la familia, que ha aprendido fuego, que mata animalitos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una persona con una conducta antisocial ya bien establecida. Cuando cumple los 18 años ya se puede diagnosticar como un psicópata o como un desorden de personalidad antisocial, dependiendo de si es agresividad instrumental. Agresividad instrumental significa que el psicópata, el verdadero psicópata, usa la agresividad con un fin, como un arma para lograr algo. La agresividad, por ejemplo, de los asesinos en serie. Hay muchos. Algunos en Alemania
invitaba amigos y luego les daba un sedante, un somnífero, y luego los asesinaba. Pero, ¿por qué era psicópata? Porque no experimentaba ninguna emoción, lo que hacía era un instrumento para obtener su fin, que era matar a la víctima, ¿no? En cambio, en el de personalidad antisocial, reactivo, como consecuencia puede haber una agresión y responde violentamente, un desafío y se enfrenta. El psicópata tiene algo interesante, que es sus niveles de temor están reducidos, no siente temor, es inescrupuloso. No cambian, no hay forma, no hay método, hasta el momento no se puede tratar a un psicópata. El psicópata es genio y figura hasta la sepultura, pero la intensidad de la psicopatía se reduce, se ralentiza a partir de los 30, 40 años. Empieza a bajar esa intensidad, esa pasión para las actitudes o conductas psicopáticas, ¿no? Hubo uno acá, el Comanche, un delincuente de antaño, que ya en las postrimerías de su vida, ya cuando era adulto, lo nombraron jefe de seguridad en la municipalidad del Callao. Imagínense, uno que había sido delincuente, que había secuestrado, que había matado. Bueno, cambió, bajó, pero siempre le quedaban, pues, ¿no? Por ejemplo, el psicópata se ufana, se vanagloria de los delitos que comete o de las cosas negativas que realiza, ¿no? Mira que tengo 5 mujeres, a todas están subyugadas, o di un cheque sin fondos y mira, no, ni me dicen nada, o cosas así, ¿no? Son personas que tienen conductas delictivas y que a veces terminan en la cárcel, pero si no, están ahí. Hay muchos. ¿Qué opinan? A ver, Fernando. Doctor Marco, mi pregunta es, ¿y esto comienza de la niñez? ¿Genéticamente se transmite? ¿Cuál es el origen? ¿Debe haber una causa o debe Sí, muy buena pregunta. Las causas son varias. La etiología, la raíz, la causa, el origen del problema es múltiple. Hay neurológicos, por ejemplo, lesiones, fallas de la amígdala del cerebro que tiene que controlar eso. Hay ciertas lesiones neurológicas que conducen a una conducta psicopática. También la parte familiar, los antecedentes familiares, hay factores genéticos, hereditarios, ambientales, por ejemplo, en un hogar disfuncional donde el padre agrede constantemente al niño, la madre está también en una situación, es una familia totalmente disfuncional, es posible que el final sea conducta psicopática, ¿no? Puede ocurrir, hay diferentes formas, pero sí, es cierto, ocurren. Por ejemplo, hay un caso que se menciona de una madre psicópata cuyo hijo también fue psicópata, ¿no? Incluso en la historia en Estados Unidos había una madre que era una gángster y tenía a sus hijos gángsters y era una banda. No sé si se acuerdan de una película esa de la madre que tenía a sus hijos psicópatas y todos. Entonces, todos los que están incursos, inmersos en delincuencia, en actos delincuenciales o delictivos, son de un perfil psicopático, psicopatía. Tienen su propia personalidad. El psicópata disfruta de lo que hace. Por eso hay una posición interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes creen que Hitler era psicópata? ¿Ustedes creen que Saddam Hussein, que mató a más de 100.000 árabes, musulmanes de chiías, porque en el Islam hay 2 corrientes, chiías y sunitas, ¿no? A más de 100.000 que los envenenó. Los chiitas, ¿no? Los chiitas y los sunitas, claro. Entonces, ¿era Saddam Hussein o Gaddafi psicópata? ¿Qué hace un psicópata? Puede matar sin remordimiento, ¿no? Digamos que la cumbre de la actividad delictiva de un psicópata es matar y no sentir remordimiento. Ahora, durante la guerra,
los soldados matan y no sienten remordimiento, lo matan sin escrúpulos. ¿Son por eso psicópatas? También eso es interesante para analizar. Dentro de nosotros hay dos elementos. Por ejemplo, todos tenemos hormonas masculinas y hormonas femeninas. Todos. Tanto hombres como mujeres. Hormonas masculinas y hormonas femeninas. Todos tenemos la capacidad de crear la vida a través de la relación sexual, ¿no? Podemos crear la vida, pero también de quitar la vida. Con un revólver matamos, podemos matar y podemos generar vida. Podemos enfermar y también curarnos. Triunfar en la vida o fracasar en la vida. Ser agresivos o ser pasivos. Todo está en nosotros. Dentro de nosotros está todo. Ahora, dependiendo de muchos factores endógenos y exógenos, algo de lo que tenemos emerge y prevalece, se apodera de nosotros. Entonces, todos somos psicópatas. Por eso es importante. ¿Ah? En algún grado, ¿no, doctor? Sí. Claro, en algún grado, efectivamente. Por ejemplo, quiero que me digan, voy a hacer una pequeña encuesta. ¿Quiénes están a favor del aborto o en contra del aborto? Sebastián, ¿favor o contra el aborto? ¿Ah? Contra. César. A favor siempre y cuando sea justo. A favor, muy A bien. favor, siempre y cuando sea justificado, doctor. Ok. Analí. A su doctor, ¿qué tal pregunta? Bueno, a favor de la vida, pero claro, estoy a favor en casos así muy observados. Ya. Igual que César, es como en un juicio americano, le dicen, ¿está a favor o en contra? Diga exactamente, precisamente, no dé vueltas. ¿Está a favor o en contra? A favor, ya. El resto ya es secundario. María, ¿a favor o en contra? En contra. Blanca, ¿a favor o en contra del aborto? A favor. Muy bien. Fernando, ¿a favor o en contra? A favor. Muy bien. Helen no puede hablar, ¿no? Si no me dice si está a favor o en contra. Sí, doctor, sí, pero yo voy a dar si es terapéutico, viendo desde el punto de vista médico, estoy a favor, ¿no? Claro. Muy bien. Analí. Yo en contra salvo excepciones. Porque Ya, claro. Excepciones como la de Helen, que trabaja en un hospital. Muy bien. No, yo en otro caso, más de tipo social. Porque, por ejemplo, yo he trabajado un poco con adolescentes gestantes, entonces yo no creo que esté obligada una niña de 10, 11, 12 años, obligada a ser mamá tras una violación. Exacto. No hay... ¿Se acuerda de Lina Medina? Bueno, Blanca, dígame. Sí, doctor. Entonces, en este caso, en base a sus preguntas, solamente hay dos alternativas. O sea, ¿estás a favor o no estás a favor? ¿Cierto? Así es, nada más. Al margen de la argumentación que demos. Claro. Si bien es cierto, se van a presentar diferentes casos. Así pero es. mucho va a depender, o sea, o estoy o no estoy. ¿Cierto? Claro. Sí, muy bien, muy bien. Así es. Ahora, la segunda pregunta. Sebastián, ¿está a favor de la pena de muerte, sí o no? No, porque todos tenemos derecho a la vida. César. Sí, doctor. Ya. Blanca. Sí, doctor. María. No. No. Fernando. Sí, doctor. Sí.
Analí, ¿Por qué hace esas cosas? Bueno, yo... Ay, disculpen, se va la cámara. Bueno, en contra, pero hay gente que no merece vivir, ¿qué vamos a hacer? Pero en contra, excepto. ok. ¿Y Helen? Yo sí, doctor. A favor. Muy bien, muy bien. Ajá. Bueno, saben que hay un test para evaluar las tendencias psicopáticas, ¿no? Por ejemplo, es un test muy interesante. Por ejemplo, este fue una parte, porque es difícil evaluar a un psicópata porque es manipulador y engaña y miente. Entonces, usted le hace preguntas y él está por encima. Además, tiene inteligencia superior. Normalmente son muy inteligentes. Entonces, manipulan. Pero este es un tema bien interesante, a ver qué opinan. Primero voy a contar el caso. Quiero que imagine que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Todos nosotros participamos. Los hombres hemos perdido a nuestra pareja, nuestra esposa, en un bombardeo. Somos un grupo de civiles que estamos huyendo de una avanzada nazi que ya ocupó la ciudad, pero nos hemos escondido en un sótano a las afueras de la ciudad, esperando que los aliados, los americanos y los ingleses, lleguen a liberar la ciudad. Pero mientras tanto tenemos que estar escondidos en un sótano. Arriba hay maderas que dejan ver si alguien pasa. Los hombres hemos perdido a nuestra esposa, pero tenemos al bebé en nuestras manos, al hijo de la esposa y los que somos hombres. Estamos con el bebé. Y las mujeres tienen a su hijo en los brazos. Somos alrededor de 30 personas escondidas en el sótano. Estamos escondidos en silencio porque las tropas nazis están caminando por la superficie. De repente sentimos pasos. Un contingente nazi de soldados alemanes pasa por encima y se ve la madera ahí, se ven las siluetas y el bebé empieza a llorar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Taparle la boca. Porque de lo contrario, los soldados se van a percatar de que hay un bebé, van a entrar y van a matar a todos, 30 personas. Pero en el momento en que tapa, nota que si levanta la mano, se escucha el ruido. Entonces tiene que presionar bien la mano para cubrir nariz y boca. Y se da cuenta que eso puede matar al bebé. Entonces hay dos opciones. Una es, quita la mano y deja que el bebé llore para no matarlo usted, y entonces los soldados se van a percatar, van a entrar y van a matar a todos, o sea que sería una muerte inminente. O la otra opción es que persista en presionar la mano sobre la nariz y la boca de su hija o de su hijo, muera el bebé, pero salva a las 30 personas, incluyéndose usted. La otra opción es dejar que llore y van a morir todos, incluyendo el bebé. ¿Qué haría usted, Sebastián? No se oye. En ese caso, sí, pues tiene que morir el bebé. Muere el bebé. Muy bien. César. Es una pregunta muy complicada, doctor. No sabría qué hacer en ese momento realmente. No, pues es bien claro. Imagine la situación. No podría matar al bebé, doctor. Allá mueren todos con el bebé. Está bien. Blanca. Sí, doctor. Frente a ese caso, definitivamente muere el bebé porque tus emociones están tan alteradas, el mismo miedo, o sea, todas esas cosas van a redundar en ese, pues, ahogar a la criatura. Ok. María. No, no podría.
No podría. Igual que César. Fernando. Doctor, yo buscaría, bueno, se supone que si hay un bebé, pues está la mamá ahí, ¿no? No, no está la mamá, pues en el La caso del mamá. hombre. Ah, correcto. Bueno, tendría que decidir por la vida de las 30 personas, es decir, lastimosamente sacrificar, ¿no? Por supervivencia. Muy bien, muy bien. Analí. Bueno, si hay un floripondio cerca, se lo pongo al bebé. Pero hay que sacrificarlo, pues, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Helen. Ay, doctor, si no hay otra alternativa y no hay alguna mujer que le pueda dar su pecho y lo calme, tendríamos que sacrificar al bebé. Muy bien. Ok. Y la última, esta es la última. Hay un tren que está desplazándose por unas líneas, las líneas del tren, los rieles, pero una persona ha amarrado 5 víctimas en la línea del tren para que sean aplastadas. El tren viene por una línea y esa línea conduce a 5 personas, de repente judíos, que han sido amarrados por un nazi para que el tren pase por encima de ellos. Pero hay una línea alterna, paralela, hacia la izquierda, donde solo hay un sujeto amarrado. Y usted está escondido en una cabina donde tiene la posibilidad de mover la palanca para que el tren se desvíe hacia la izquierda y solo aplaste a uno, o dejar que el tren siga su ruta y mate a los 5. ¿Qué haría usted? ¿Deja que el tren continúe y aplaste a 5 personas? ¿O interviene, mueve la palanca y permite que el tren asesine solo a uno? ¿Qué haría usted, Sebastián? Muevo la palanca para que muera solo uno. César. Lo mismo que Sebastián, doctor. Muy bien. Blanca. Doctor, pero ese uno, bueno, analizo, supongamos que ese uno puede ser mi hijo, un ejemplo, o definitivamente yo seguiría que siga el tren. En este caso, si fuera familiar, pero en caso de no ser así, no hay familiares. Movería la palanca solamente por uno, Ya. para que se desvíe el tren. Ok. María. Tratar de salvar a las más personas que se puedan. Ok, mueve la palanca y que solo muera uno. Fernando. Ay, qué triste. Salvaría a los 5, doctor. Muy bien. Analí. A los 5 también lo salvaría. Ya. Helen. Doctor, hay una cosa que me quedó la duda. ¿En el tren hay más personas? No. Si en el tren hay más personas, solamente bajo la palanca para que muera ese uno, ¿no? Ya. O sea, para que muera una persona. Claro. Porque esto tiene, por ejemplo, un significado oculto, una connotación. Como espectador, deja que el escenario se movilice de acuerdo a lo que está ya programado, o usted se involucra ya como actor o actriz principal y se hace cómplice de los resultados. Hay 2 posibilidades, pero ahora ya es diferente, ¿no? Observa el escenario y dice, bueno, yo no me involucro, soy espectador o espectadora, que ocurra lo que tiene que ocurrir, lo que ya está predeterminado. O me involucro, me hago cómplice, participo, por más que la figura sea, bueno, voy a salvar a 5, solo mato a 1, ¿no? ¿Qué opinan de eso? A ver.
Blanca, adelante. Bueno, en este caso simplemente uno se volvería observador y dejar que las cosas sigan como tiene que ser. Me evito involucrar. Claro. Claro. Y en la primera, por ejemplo, esto tiene que ver, por eso son pruebas que determinan cómo uno tiene las dos posibilidades. Por eso hablamos de que el ser humano tiene a un psicópata dentro, pero también a un santo dentro. ¿Ustedes saben que San Pablo fue psicópata? Hay que averiguar eso a Saulo. Averigüen en internet, San Pablo fue el único santo psicópata. Antes de hacerse santo, antes de convertirse, había eliminado a miles de personas. Correcto. Era perseguidor de cristianos y asesinó a varios. Ya ve, ahí está, Fernando sabe sobre eso. Y es uno que se considera dentro de la historia de los psicópatas en el mundo, está considerado como un psicópata.